Vamos ahora a introducirnos a dispositivos programables. Y dentro de los dispositivos programables, al final vamos a dar la introducción a lo que son las nuevas técnicas de utilización de sistemas programables. Hasta ahora nosotros hemos trabajado con representación de funciones como suma de productos o como producto de sumas. Hace mucho tiempo se le ocurrió a los diseñadores hacer dispositivos que fueran programables por el usuario. Es decir, que en lugar de tener que armar yo un circuito impreso en el cual montase compuertas, tener un dispositivo general al cual yo lo pudiera programar y que le programase la función lógica que yo quiero implementar. Esto sucedió hace unas cuantas décadas, generando fundamentalmente un par de familias de dispositivos programables que tienen aún hoy en día alguna vigencia. Cuando yo entonces tengo que tener un dispositivo con una función más o menos compleja y que eventualmente le pueda llegar a agregar también componentes secuenciales, que va a ser nuestro próximo objetivo, necesitamos algo que yo pueda llegar a programar en mi taller sin necesidad de tener que mandar a fabricarlo a China. Un dispositivo programable que lo pueda yo, sin gran esfuerzo, programar conectando algo a mi PC. Para diferenciarme de los circuitos integrados hechos a medida que puedo llegar a mandar a fabricar cuando yo tengo centenares de miles de productos a fabricar iguales. Entonces, por costo, me conviene mandar a fabricar un chip especial para mi diseño a China, típicamente hoy en día, y que me resuelve en un solo circuito o muy pocos circuitos un problema lógico que yo tengo, a un costo mucho menor que si yo utilizara compuertas y circuito impreso. Estos dispositivos programables tienen la ventaja de no requerir gran inversión, lo que estamos planteando nosotros. Si yo mando a fabricar un circuito a medida a China, hay un gasto el circuito integrado a medida se llama Full Custom o ASIC también se lo llama. Los dos términos son muy similares y lo que quieren decir es un circuito hecho a medida. Algo así, tómenlo entre pinzas. Vamos a ver dentro de un rato, y la clase que viene, vamos a ver que lo que decimos no es cierto, pero tómenlo con pinzas. Es decir, yo le mando un esquemático a China, le mando un circuito en el cual tengo 6 compuertas y 6 compuertas AND, 3 compuertas NOR, una por exclusiva, interconectada. Se lo mando lo escaneo, se lo mando por mail a China y le digo, háganme este circuito. Los chinos me dicen, ¿cuántas piezas quieren? Y caso concreto de un fabricante argentino que dijo, quiero 50.000 piezas. 50.000 piezas para el mercado local es un disparate. Le dijeron, no, esas cantidades nosotros no fabricamos. Podemos llegar a hablar por encima de 100 o 150.000 piezas. Hay un gasto que es el gasto de máscara, el gasto de metalización de la última capa. Vamos a ver un poquito de qué se trata eso. Y que es muy costoso. Es un costo fijo. Lo mismo que cuando yo quiero contratar un fotógrafo para que me saque fotos de un evento familiar. El fotógrafo por venir me cobra plata y después si saca 10 fotos o 1000 fotos, cada foto será incrementando en el costo, pero él cobra un dinero fijo por venir. Ese dinero fijo por venir es lo que nosotros llamamos, para los circuitos integrados a medida, el costo de la máscara. Si la máscara es
como si fuera la fabricación de un circuito impreso, pero acá es montado sobre silicio. Todo el proceso fotográfico y el proceso litográfico que requiere cuesta un montonazo de plata. Estamos hablando de decenas o centenares de miles de dólares, de acuerdo con el producto. Con lo cual, no puedo mandar a fabricar para hacer pruebas un full custom a China o a Corea, así porque sí. Si no, lo puedo mandar cuando tengo amplias probabilidades de que el circuito funcione. Estos dispositivos programables incorporan algo que es maravilloso, que es la probabilidad de que nosotros los grabemos por nuestra cuenta, sin una gran inversión en equipamiento. Tenemos entonces, básicamente, si vamos a trabajar como suma de productos, primero tendremos una matriz AND, en la cual vamos a hacer los productos, y después tendremos una matriz OR, en la cual vamos a efectuar las sumas. ¿Está bien? Acá tendremos una matriz de conexión. Y la matriz de conexión es, imagínense ustedes, tener en distintos planos filas y columnas. La matriz de conexión es la que me permite llevar, si observamos sobre el extremo izquierdo, vemos que tenemos, en este caso, 4 entradas y luego tenemos inversores para marcar sus complementos, para generar sus complementos. Tendremos una matriz de conexión que me permitirá, por ejemplo, enviar la variable superior, la entrada superior, que la llamaremos A, la podemos enviar, por ejemplo, por medio de esa matriz a la segunda entrada de la tercera AND que se encuentra a la salida de esa matriz. Y la entrada A negada, la podemos enviar a través de esa matriz de conexión a la entrada superior de la quinta compuerta AND, y así sucesivamente. Si puedo yo, a través de esa matriz de conexión, decidir, como si se trataran de multiplexores, decidir cada entrada a qué patita de cada compuerta AND va a ir. ¿Con qué idea? Con la idea de ir fabricando mini términos. Por otro lado, la matriz de conexión de la derecha, que es la que llamamos matriz OR, es la que me va a permitir llevar, ¿qué vamos a tener a la salida de cada compuerta AND? Un producto. Un producto que nosotros hemos fabricado llevando las entradas y sus complementos a cada compuerta AND. De forma que la compuerta AND de arriba de todo me va a generar un producto. La siguiente compuerta me va a generar otro producto. La siguiente compuerta, otro producto. Entonces, esos productos yo los voy a sumar adecuadamente a través de la matriz OR, llevarlos a las compuertas OR de salida y que tengamos acá entonces las salidas de acuerdo con la función que queremos nosotros sintetizar. ¿En qué consiste todo lo que nosotros queremos hacer de aquí en más? En fabricar para cada problema la matriz de conexión AND y la matriz de conexión OR. Tendremos que buscar herramientas que me permitan a mí fabricar el conexionado. Lo que vamos a llamar nosotros son, de aquí en más, compiladores.
Los programas compiladores, el concepto de compilador fue creado por los diseñadores de software. Los diseñadores de software tienen un compilador C, otros trabajarán con un compilador, qué sé yo, Visual C++, otros trabajarán con un compilador de cualquier otro lenguaje. Son traductores entre sentencias escritas por el usuario en un lenguaje predeterminado, traducidas por el compilador al lenguaje entendible por una computadora, que entiende ceros y unos. Acá nosotros lo que queremos hacer es entrar con un conjunto de ecuaciones que representen al sistema que nosotros queremos fabricar, es decir, Z función de A, B, C, D, E, W función de A, B, C, D. Queremos nosotros entrar con esas ecuaciones y que automáticamente se nos generen, utilizando el compilador adecuado, se nos generen las matrices de conexión tanto AND como OR. ¿Correcto? ¿Está claro qué es lo que estamos planteando nosotros acá? Tener dispositivos programables por nosotros de forma que podamos generar una matriz de conexión AND para a la salida de las compuertas AND tener los productos que luego vamos a sumar a la salida de las compuertas OR para obtener cada una de las salidas que necesitamos. La primera alternativa histórica que existió son las PROMs. La PROM es una abreviatura que consta de dos partes. La primera parte es ROM. ROM es Read Only Memory, es decir, memoria de lectura solamente. ¿En qué consiste? Consiste en tener un conjunto de transistores MOS en los cuales le envío la compuerta o a BCC o a BDD, mejor dicho, o a tierra, de manera que el transistor ese conduzca o no conduzca. Y de esa manera me entrega la salida cuando es seleccionado o un 0 o un 1. Y es la manera que teníamos al principio para guardar información y que fuera utilizada después por la microcomputadora o por la función lógica que quisiéramos generar. Esto requería que, ahora nos cierra, el proceso de metalización consiste en conectar o a 0 o a 1 las compuertas en forma totalmente inalterable. Conecto o a BDD o a tierra cada compuerta y no lo puedo modificar más, es como si la soldase. Eso evidentemente se hace cuando uno está muy seguro del producto que está fabricando, que está bien, por un lado, y por el otro lado, tenemos una cantidad suficiente de piezas a fabricar para prorratear el costo inicial que tiene la fabricación de esa máscara. Evidentemente, para pequeñas producciones o para prototipos, este método no sirve. Se creó entonces un tipo de memoria que se llamó PROM, Programmable Read Only Memory, es decir, memoria de lectura solamente, ROM, pero programable. ¿En qué consistía? Consistía en tener fusibles, y cuando digo fusibles, en términos históricos se debe entender estrictamente eso. El concepto de fusible que nosotros tenemos, el fusible que está montado en la plaquetita, exactamente eso. De esta forma, acá teníamos un decodificador en el cual o se activaba la fila 0, o se activaba la fila 1 o la fila 2, y de acuerdo con cuál se activase, era que tenía, tenía esa salida del decodificador
en la entrada de la compuerta OR o no, de acuerdo a que volase o no volase el fusible. Este proceso era bastante barato, era mucho más barato, por supuesto, que mandar a fabricar una memoria ROM al este, a Oriente, y aparte era inmediato. Me ponía yo y en 10 minutos tenía el chip programado. Mientras que si lo mando a fabricar a Oriente tengo semanas de demora. El único problema era que esta concepción de fusibles era irreversible. Si me equivocaba en un volar un fusible tenía que agarrar el chip y tirarlo. Tenía que agarrar el chip y tirarlo. Lo que se optó, bueno, una alternativa fue colocar un fusible entre la base y tierra del transistor, de forma que si el fusible está presente, este transistor está cortado. Si volé el fusible, este transistor está polarizado por el resistor este R4 desde VCC y conduce. Tendré entonces el transistor o abierto o en corto, es decir, saturado, de acuerdo a que esté o no esté el fusible. Esto nuevamente es muy interesante, es accesible económicamente, pero de vuelta, me equivoqué al volar un fusible o modifiqué lo que yo quería programar y es irreversible. Si volé el fusible, volé el fusible. Chao. Una implementación que se hizo fue trabajar basándonos en este esquema de la compuerta OR y los fusibles en la entrada, armando fusibles con diodos en serie. ¿Por qué los diodos? Esos diodos aparecen para evitar que haya caminos parásitos o caminos, no parásitos, indeseados al ponerse una de las salidas del decodificador a 0 o 1 y al existir conexión entre fila y columna, si no estuviera el diodo, se producen conexiones fantasmas, que en realidad son inexistentes, pero esas conexiones me producen lecturas erróneas. Es fácil de determinar eso imaginando la matriz y que no estén los diodos y colocar uniones y ver cómo esas uniones me llegan a datos incorrectos en las columnas de 0 a D2, producto de que se cierran circuitos inadecuados. Entonces, al colocar los diodos, quedan polarizados en inversa los diodos en donde no debe haber conducción y por lo tanto se bloquean estos cierres fantasma o estos datos incorrectos. Acá tenemos entonces una PROM en la cual, para evitar la complejidad de lo que tenemos acá, fíjense que si yo tuviera, por ejemplo, una compuerta OR, si yo tuviera una compuerta OR de 8 entradas, el dibujo sería complicadísimo. Entonces, lo que se hace es optar por un esquema de este tipo. ¿Cómo se debe interpretar un esquema de este tipo? Donde hay una cruz, significa que hay una línea que va hacia la compuerta OR. Es decir, que este circuito que nosotros vemos equivale a que a la compuerta a cuya salida tengo D2, en principio tengo la conexión desde
O0, desde O1, desde O2 y desde O3. ¿Está claro lo que digo? Si estoy haciendo equivaler esas cruces a decir que tengo una unión entre cada una de las filas y la compuerta OR. Lo represento de esta manera por simplicidad de circuital. Donde está la cruz debe entenderse que está saliendo una línea que va hacia la compuerta OR. ¿Qué voy a hacer yo entonces en forma selectiva? Volar los fusibles adecuados para que a la salida de D0, D1 y D2 yo tenga las sumas que yo quiero. Si ustedes recuerdan, cuando describimos el decodificador, dijimos que a la salida del decodificador teníamos un producto. En la salida O0 vamos a tener el producto A0 negado, A1 negado. Así se va a activar la salida O0 cuando tengamos 0 en las dos entradas. En la salida 3 se va a activar cuando tengamos A0, A1, es decir, cuando A0 y A1 valgan simultáneamente 1. Con lo cual, a la salida del decodificador, en cada salida tenemos un producto. Y lo que estamos haciendo acá es una O, suma de productos. Decido yo entonces, de acuerdo con los fusibles que yo vuele, qué productos llegan a la compuerta OR. ¿Correcto? ¿Cómo? La pregunta con los fusibles que vuelo era, yo decidía qué producto llevan a la... Exactamente. De acuerdo con los fusibles que yo dejo y cuáles vuelo, decido cuáles productos llegan a la entrada de cada compuerta OR. Y la compuerta OR entonces se va a encargar de hacer la suma de productos para generar la función de salida. De vuelta, tenemos el inconveniente de que vuela un fusible inadecuado y perdí el componente. Es decir, volar un fusible equivocado significa de que ya no puedo volver a utilizar esa prom. Apareció entonces un método tecnológico que me permitía a mí reutilizar las memorias. Vale decir como el equivalente de volver a soldar el fusible, lo cual evidentemente no era cierto, pero sería equivalente a volver a soldar el fusible. Ese tipo de memoria se la llamó EPROMs. Bueno, la E que nos aparece ahora corresponde a erasable, borrable. De hecho, esto y la goma de borrar se lo llama erasers en inglés, son borrables. ¿En qué consiste una memoria EPROM? Consiste en tener una compuerta, tal cual como si tratase de un transistor MOS tradicional, y tener otra compuerta aislada. Es decir, una compuerta aislada es una compuerta que tiene conexión a nada.
Y tenemos después el resto, sí, un transistor tradicional. ¿Cómo funciona? De la siguiente forma. Imaginemos nosotros que producimos entre drenaje y fuente, forzamos, aplicando una tensión importante de, qué sé yo, 12 volts por ejemplo, producimos un fenómeno de avalancha. Avalancha, como su nombre lo indica, en castellano quiere significar algo desbordado, incontrolado. Entonces empiezan a circular electrones a los recontrapavotes. Fíjense que acá tenemos un sustrato P. En condiciones normales no debería haber circulación de corriente. Tenemos acá el drenaje y la fuente N+, es decir, con alta contaminación, y el sustrato es tipo P, no debería haber circulación de corriente. Pero si le aplicamos una tensión suficiente y preparamos adecuadamente los semiconductores con el dopaje conveniente, al aplicar tensión, se produce un fenómeno avalancha. Y cuando se produce una avalancha, se descontrola todo. Y habrá algunos electrones que tengan la suficiente energía y las ganas como para saltar esta barrera que tenemos aquí entre la compuerta fletante y el sustrato, y que está compuesta por un óxido, ven acá dice óxido de un espesor mayor de 150 angstroms, es una unidad de medida muy pequeña, y que ese óxido es óxido de silicio, que es un muy buen dieléctrico. Vale decir que esta compuerta aislada está rodeada de aislante eléctrico, y muy buen aislante eléctrico. Si nosotros producimos avalancha, va a haber algún electrón que salte entonces esta barrera aislante y se quede alojada en la compuerta. Una vez que entró el electrón en la compuerta aislada, no tiene forma de salir. Con lo cual va a quedar bloqueando o no la circulación de corriente cuando termine el proceso de programación. El fenómeno de avalancha se produce en el proceso de programación del transistor. Una vez que retiré esa tensión de programación alta, dijimos 12 volts, 14 volts de acuerdo con el fabricante, desaparece el fenómeno avalancha y el transistor queda en las condiciones que está. Es decir, de la película que tenía de la avalancha, ahora me quedó simplemente una foto. Si tengo electrones que me quedaron atrapados en la compuerta aislada, no tienen forma de salir. Y por lo tanto, si hay electrones ahí y yo quiero activar a través de la compuerta tradicional de cualquier transistor MOS, se va a encontrar con que hay en el medio un metal con carga que impide el efecto del campo eléctrico que yo quiero inducir para generar cargas en el sustrato P y que haya conducción. Si tengo electrones, por ejemplo, entonces depende un poquito de la configuración circuital lo que estoy diciendo, pero en principio si tengo electrones queda bloqueado el transistor, es decir, que queda inhabilitado para conducir. Si no tengo electrones, como esta compuerta que está grisácea aquí está aislada de todo y es metal, si yo no tengo electrones aislados, al aplicar una tensión sobre la compuerta tradicional, la control gate, la compuerta tradicional de todo transistor MOS, voy a inducir cargas en el sustrato P y va a haber circulación de corriente entre el drenaje y la fuente. Así que la inyección o no de cargas en esa compuerta aislada me va a facilitar, me va
permitir que haya circulación de corriente o va a bloquear la circulación de corriente. Al tener yo cargas en la compuerta aislada, no tengo circulación de corriente. En principio no, porque fíjense, si yo le aplico una tensión positiva, se va a encontrar con electrones acá que van a estar bloqueando el campo eléctrico. Es decir, el campo eléctrico negativo que yo tengo aquí mejor dicho, las cargas negativas que tengo en la compuerta aislada me van a generar acá, van a repeler los electrones, me van a quedar lagunas y no va a haber circulación de corriente. Bien, interesante hasta ahora, pero yo dije que si bien por el proceso que estamos describiendo podemos guardar información, dije también que se puede borrar. Para borrarlo, tengo que exponerlo a luz ultravioleta. ¿Para qué? ¿Para que se broncee? La energía de una partícula, de un electrón, por ejemplo, ¿a qué es igual? Por un lado, es decir, la energía es h por la frecuencia de de una onda electromagnética, es h por la frecuencia. Dentro del rango de luz visible, lo primero que aparece en la zona de altas frecuencias es la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta tiene una frecuencia mayor que la radiación infrarroja y que la radiación visible. Por lo tanto, la energía de la radiación ultravioleta es mayor que la energía de la radiación visible. ¿Y con eso qué? Con eso que si yo expongo este transistor a la radiación ultravioleta, voy a lograr excitar los electrones que estaban acá en la compuerta aislada lo suficiente como para que tengan energía tal que vuelvan a saltar este aislante que tenemos aquí en el medio y que se recombinen en el sustrato. Es decir, que descargo la compuerta aislada de esta forma. ¿Qué utilizaba habitualmente como fuente de radiación ultravioleta? Una lámpara germicida. Le ponía un timer de lavarropa, un arranque, un balasto, es decir, un arrancador, un balasto, le daba al timer de lavarropa, se le ponía a borrar durante 10 minutos y se borraba. Y la podía reprogramar una determinada cantidad de veces. La vida útil no era infinita, pero era muy importante. Perdón, nadie nos lo dice explícitamente, pero la vida útil de nuestros pendrives es limitada, porque tienen una cantidad máxima de grabaciones. Bien, entonces la memoria EEPROM la puedo programar en forma eléctrica, aplicando en forma selectiva cargas o no, de acuerdo a que quiera guardar un 1 o un 0, y la borro exponiéndola a la radiación ultravioleta. Cuando la borro se borra toda. No puedo borrar un byte. Esta es la implementación efectiva de circuitos integrados que tienen memoria EEPROM. Acá tenemos uno muy viejo, que esto es una memoria EEPROM de 256 bytes. Esta blanca que aparece acá, 256 bytes. Debe tener 35 o 40 años esta memoria. Acá aparece, y queda bien claro, hay una ventanita que es una ventana de cuarzo. ¿Por qué? Porque el vidrio tradicional es opaco a la radiación ultravioleta. Por eso es que uno no se broncea cuando se pone a tomar sol detrás de un vidrio. Porque bloquea mayoritariamente, no por completo, pero bloquea mayoritariamente la radiación ultravioleta.
Entonces acá se le ponía una ventanita de cuarzo, que el cuarzo es transparente a la radiación ultravioleta. Acá era un sistema bastante primitivo en el cual se pegaba la ventanita de cuarzo por medio de un pegamento particular, se pegaba a el integrado que tenía, fíjense, patas doradas en aquella época y que estaba realizado en cerámica. El costo era muy importante, cerámica, patas doradas. Después se implementó esta otra tecnología, esto es resina epoxi, lo que aparece aquí en negro en el integrado de la derecha. Y se montaba la ventanita directamente y después se le aplicaba epoxi y era mucho más fácil y más barato de implementar. Entonces esto se lo ponía durante 10 minutos a una lámpara germicida y se borraba la memoria de EEPROM. ¿Cuál era la gran ventaja? La gran ventaja era que mantenía la posibilidad de que la programara uno, es decir, que era una PROM, pero que era borrable. Y hoy en día apareció una tecnología que se llama Flash, la cual nos ha cambiado mucho la existencia, porque hasta la aparición de la memoria Flash y su hijo directo, que son los pendrives, nos teníamos que manejar con CDs. Y hoy en día un pendrive tiene una capacidad superior a un CD. Pensemos que tenemos pendrives de 64 GB y un DVD puede llegar a guardar 4,7 GB y que puede ser reutilizado. Pero, ojo, siempre con la vida útil. Tiene una determinada cantidad de grabaciones máximas, o mejor dicho, típicas, por encima de la cual podemos empezar a perder información. La memoria flash tiene la particularidad de que se programa parecido a lo que vimos nosotros en la memoria EEPROM, pero se borra también en forma eléctrica, no es necesario exponerla a la radiación ultravioleta. Entonces, la memoria flash es el mecanismo que hoy en día podemos llegar a utilizar para generar funciones lógicas. Es un dispositivo programable que nos permite generar funciones lógicas. ¿Preguntas? Las flash no son iguales que las EEPROM, ¿o sí? Las EEPROM fueron un paso intermedio. Las EEPROM son en realidad las primas hermanas de las EEPROM. Digamos, yo salté el paso porque las memorias flash tienen existencia concreta hoy en día. Las EEPROM tienen la particularidad de requerir más energía para reprogramar cada posición de memoria, con lo cual necesitaba tener una fuente de alimentación externa para programarse, los 12 volts que decíamos antes. La memoria flash requiere mucha menos energía porque es un proceso físico distinto, requiere mucha menos energía e internamente, dentro de la propia memoria flash, se puede generar la tensión de programación. Como no requiere un gran consumo de energía, se puede generar internamente haciendo una especie de oscilador. Cosa que no podía usar en la EEPROM porque tenía que hacer un machazo oscilador porque no alcanzaba con un simple osciladorcito para entregar la energía necesaria para programar una celda. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, en la memoria flash, fíjense que tenemos la control gate, como habíamos visto, la floating gate, también como habíamos visto, drenaje y fuente N+, sustrato P. Lo que cambia es el proceso tecnológico y no se usa el fenómeno de avalancha, sino que se utiliza un proceso distinto que se llama Fowler-Nordheim, que eran dos tipos que les puedo asegurar que si ustedes lo utilizan como herramienta de seducción el sábado a la noche es atrapante para las mujeres. Es decir, decirle como tema de conversación: ¿estás al tanto de Fowler-Nordheim? Salen corriendo. Entonces, en la escritura lo que hacemos es el proceso tal cual como visto, se le aplican 6 voltios que se generan internamente, se produce un fenómeno de túnel, no de avalancha, de túnel, y vemos que hay
electrones que alegremente van saltando la barrera de potencial del dieléctrico que está entre la compuerta aislada y el sustrato P y quedan almacenados en la compuerta aislada. Los fabricantes dicen que quedan almacenados por lo menos 10 años. Cosa que no nos preocupa porque seguramente lo que diseñemos nosotros en 10 años va a ser obsoleto. Esa es la velocidad de rotación. Y para el borrado, lo que se hace, fíjense que ahora se cambia la forma de programación, se le aplica ahora la tensión de programación a la fuente, antes se había aplicado al drenaje, el cual el drenaje ahora queda desconectado y de esa manera se recuperan los electrones que se habían almacenado en la compuerta aislada. ¿Preguntas? Bien, si les parece, cortamos para tomar un